Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Juliano Basile, corresponsal de la revista económica Valor del Brasil. Gracias por estar aquí. Gracias. Pepe Díaz Briceño, corresponsal mexicano del diario Reforma. Gracias por estar en Club de Prensa. Gracias, Muni. Y Juan Carlos Hidalgo, costarricense, investigador del Centro de Pensamiento Cato Institute. Buenos días. Bienvenido a Club de Prensa. Empezamos con noticias del Brasil. Destituida Dilma Rousseff ayer con una aplastante votación en el Senado, fue retirada de su cargo. 61 de 81 senadores votaron para sacarla del poder. En este momento entonces culmina el proceso de impeachment que empezó en mayo y que ha tenido varias etapas, todas muy dolorosas, no solamente para Dilma Rousseff, sino para el Brasil y para el pueblo brasileño. Para ella hubo, sin embargo, una victoria menor, y es que en un hecho sin precedentes se separó la votación de impeachment. Inicialmente se pensaba que con la votación para retirarla del poder vendría también una inhabilidad para ejercer la función pública durante 8 años. A través de una iniciativa del Partido de los Trabajadores se separó ese voto y ese voto salió a favor de Dilma, es decir, no está inhabilitada en principio para ejercer el poder. Una victoria menor, pero de todas maneras con un resultado significativo para Dilma, que tiene sin duda alguna aspiración de volver a la vida pública. Hablábamos fuera del aire, Juliano, de que esto no es necesariamente la solución y que hoy empieza un amanecer nuevo para el Brasil, sino que es un momento muy difícil donde el país y el gobierno enfrenta muchos retos. ¿Usted cómo describiría el clima hoy en Brasil? Sí, yo describiría que todo el proceso de impeachment es muy traumático para un país grande como Brasil. Fue un proceso de más de 100 días de discusión, de debates. Nosotros tuvimos todas las formalidades fueron cumplidas en este proceso, pero sin embargo es un proceso que es cuestionable. Sí, es muy cuestionable, porque el principal tema que se debate en Brasil hasta los 2 últimos años es la corrupción en Petrobras. La presidenta Dilma fue presidenta del Consejo de Administración, del board de Petrobras, y todo este tema de corrupción en Petrobras estaba fuera del impeachment, porque el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, retiró la corrupción de Petrobras del proceso. Se retiró también el problema de las pedaladas fiscales de los préstamos que el gobierno de Dilma hizo junto a bancos públicos. Se retiró las pedaladas de 2014, anteriormente a 2014, porque en Brasil la Constitución dice que solo se puede procesar a un presidente por hechos en su mandato. Entonces, por esa razón, tuvimos la análisis de apenas 3 decretos de las alegadas pedaladas fiscales. Por eso, todo ese proceso es muy cuestionable, muy doloroso, y al fin tuvimos una sorpresa que fue esa situación de que se retira la presidenta del cargo, pero se permite que ella pueda obtener un otro cargo público. Eso en la Constitución de Brasil es muy claro, y eso se pasó con Fernando Collor, que renunció un poco antes del proceso de impeachment, pero la Constitución de Brasil está escrito de manera muy clara que una vez que el presidente pierde su cargo, pierde su mandato, la inhabilitación para cargos políticos es automática. Pero en un acuerdo político que hicieron en Brasil con el presidente del Senado y con la autorización del presidente de la Suprema Corte, que estaba presidiendo todo el proceso de impeachment. Con este acuerdo hicieron una decisión con 2 pesos, 2 medidas. Entonces, Dilma no es más presidenta, pero puede ser nombrada mañana para un cargo en un gobierno de estado, en un gobierno de su estado, que es Rio Grande do Sul, o a una municipalidad. Y ahora nosotros vamos a tener una discusión muy grande si Dilma va a disputar las elecciones como senadora, como diputada o mismo como presidenta. Es doloroso pensar también, comentábamos antes de entrar al aire, que 54 millones de brasileños votaron por Dilma Rousseff, y hoy tienen un presidente que no solamente es de otro partido, sino que justamente ha sido uno de los principales protagonistas del proceso de remoción de Dilma del cargo. Es un asunto difícil para Brasil. Sí, porque ella fue electa
por el Partido de Trabajadores, que es el partido de izquierda más grande en Brasil, con una mayoría de 54 millones. Entonces, nosotros tenemos que 61 personas, 61 senadores, retiraron Dilma después de un voto de 54 millones de personas. Esas 61 personas, ellas representan 76% del Senado. Entonces, sí, es un percentual muy grande. Son senadores que fueron electos también. Pero las personas que votaron en un partido de izquierda y ahora ven a Temer, que es un conservador, una persona más de centro y un conservador político, esas personas no están a aceptar lo que pasó y ya están en las calles. Entonces, el nuevo gobierno, el gobierno de Temer, tendrá también que manejar con esa situación. Pepe. Y bueno, realmente Temer tiene una popularidad pues bajísima, 13%, una de las encuestas lo ubica, y tiene pues los dos problemas más graves a resolver frente a él, la economía, la estabilización, seguramente las recetas de ajuste de presupuesto vendrán pronto, y también por otro lado está la cuestión del escándalo de corrupción del Lavallato, las investigaciones que involucra a privados y a políticos. ¿Qué tanto podrá avanzar y cómo se podrá colocar Temer si se coloca al frente de esta investigación anticorrupción cuando él mismo tiene tantas conexiones con la clase política brasileña del viejo régimen, ¿no? Juan Carlos, ha habido condena en toda la región por parte de mandatarios que han retirado sus embajadores, se han quejado y han manifestado una gran protesta por la remoción de Dilma Rousseff. Países que uno esperaría tendrían un desacuerdo, Venezuela, Ecuador, Bolivia, pero también el Parlamento Europeo. O sea, no hay una unanimidad frente a que este proceso haya sido completamente transparente. No, pero veamos los actores. Cuba, o sea, Cuba sale denunciando un golpe de Estado y la defensa de la democracia. Venezuela, Ecuador, Bolivia y un grupo parlamentario que es la extrema izquierda del Parlamento Europeo. Entonces no es que grupos moderados hayan salido a denunciar este proceso. Este proceso, el tiempo dirá la sabiduría o no de haber acometido este proceso. Ciertamente no es normal que un país como Brasil destituya a su segundo presidente en 25 años. Esto denota algún problema institucional ahí. Se puede decir que efectivamente que el impeachment es una medida extraordinaria y que debería ser usado en circunstancias extraordinarias. Lo que sí es cierto es que los crímenes que se le imputan a Dilma Rousseff ocurrieron, están penados en el artículo 85 de la Constitución brasileña como artículos por los cuales un presidente debe perder el cargo, y la manera en que incurrió ella en estos delitos durante su primer mandato y el actual mandato, al parecer fue una manera repetida, a pesar de que se dice que esto lo hicieron todos los presidentes, lo han hecho todos los presidentes, fue una manera repetida y de proporciones mayores a lo que ha ocurrido en el pasado. Nada más quiero también señalar de que Temer tampoco es que cayó en paracaídas en la posición en que está. A Temer también lo eligieron 54 millones de brasileños. En la papeleta en que iba con Dilma lo escogió a él como su candidato a vicepresidente. Entonces también Temer tiene una legitimidad para estar en este cargo, tal vez no una legitimidad tan alta como la que tenía Dilma, siendo la cabeza de la papeleta, pero siendo vicepresidente también él tiene razones para estar ahí. La historia dirá, hay dos versiones, que esto es las instituciones brasileñas funcionando, haciendo que un presidente sea responsable por delitos que cometió. Y la otra versión es de que esto es un Congreso lleno de gente también enfrentando sus cargos de corrupción y que esta es una movida para tratar de desviar la atención, usar a Dilma Rousseff de chivo expiatorio y tratar de desviar la atención de los otros cargos, de los casos de corrupción y criminales que están involucrando a un gran sector de la clase política brasileña que ha ejecutado servido de verdugo, en este caso con Dilma. La historia dirá cuál de las dos será la correcta. Pepe, gran revuelo causó ayer la visita del candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, a su país, a la reunión que sostuvo con Enrique Peña Nieto, el presidente. Revuelo, condena, indignación, sorpresa
realmente parecía mentira verlos en una rueda de prensa que sucedió justamente después de la reunión. La reunión fue larga, en donde Donald Trump, en un tono muy mesurado, habló sobre su nueva amistad con Enrique Peña Nieto. Luego salieron a la prensa distintas versiones sobre el tema más álgido de la discusión, que era cuántas veces ha asegurado Donald Trump que la construcción de un muro que planea hacer entre Estados Unidos y México iba a ser pagado por los mexicanos. Enrique Peña Nieto dijo que él había dicho que ese muro no lo iba a pagar México, y Donald Trump dijo públicamente que el tema no lo habían tocado. ¿No queda muy mal parado Enrique Peña Nieto después de esta reunión? Pues si nos atenemos estrictamente a las cifras, muchísimo. Una encuesta del diario Reforma de ayer mismo ubicó que 85% de los encuestados en México estaban en desacuerdo con la invitación del presidente a Donald Trump. Y 63% de esos mismos encuestados decían que su opinión de Peña Nieto había empeorado después de eso. Entonces, de entrada, ¿cómo entender la invitación súbita de hace fue emitida el viernes pasado y que se dio a conocer hace 2 días? A los dos candidatos. A los dos candidatos, a Hillary Clinton y a Donald Trump. Y bueno, tratando de explicar, tratando de poner lógica a lo que se veía desde la Casa Presidencial, existe la teoría de que alguien convenció al presidente de que presentarse con Donald Trump viniendo a México podía hacerlo ver como un hombre de Estado y que podía hacer transmitir a los mercados internacionales que están sufriendo mucho, golpeando a México, sobre la instabilidad que podría provocar si Trump llega a la presidencia por sus afectaciones en el comercio y otras áreas. Esto podría transmitir a los mercados de que vean cómo se puede estar todo en tranquilidad y que el negocio continuará, no importando quién está en la Casa Presidencial. Pues creo que eso le salió el tiro por la culata. La estética, las ópticas, perdón, de la rueda de prensa ayer fueron terribles. Los conservadores diciendo, ese fondo que nos pusieron ayer, los conservadores populistas en Estados Unidos, el presidente Peña Nieto fue buenísimo porque hasta nos puso el fondo de las Naciones Unidas atrás por el tipo de color verde granito que estaba en la pared, ¿no? Una cuestión que solo dejó contentos a los apoyadores más acérrimos de Trump, diciendo el portal Breitbart, el triunfo de Trump. Esto también podría interpretarse por los pocos que no criticaron a Enrique Peña Nieto como un gesto de pragmatismo político. Es decir, si llega a ganar Donald Trump, igual siguen siendo países fronterizos, igual hay que hacer algún tipo de relación. ¿Usted cómo valora lo sucedido ayer? Bueno, en este momento, a pesar de que las encuestas, ayer vi unas encuestas donde ya la diferencia es de 2 puntos otra vez entre Hillary y Trump, o sea, la posibilidad de que Trump gane todavía sigue siendo vigente. Pero las casas de apuestas, los principales analistas, el colegio electoral, cuando lo analizamos, todavía indican de que Hillary Clinton es la gran favorita, y por buen margen, a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Entonces esto simplemente es una jugada bastante torpe por parte del presidente, porque no solo lo golpea domésticamente, como ha explicado Pepe, sino que también lo deja mal parado frente a la muy posible próxima presidenta de Estados Unidos, porque no creo que ayer la campaña de Clinton haya estado muy satisfecha con lo que ocurrió. Y ciertamente ayer fue un gran día para la campaña de Donald Trump. No solo dominó el ciclo noticioso, sino que lo dominó con su relato, no como ha sido la tendencia en las últimas semanas, de que son escándalos que él no controla y que está tratando de apagar incendios. No solo eso, sino que fue a México, le dijo las cosas en la cara al presidente mexicano y luego regresó a un estado con una base electoral conservadora, nacionalista y antimigrante, a reiterar sus promesas de que va a construir un muro, de que México de que va a pagar por el muro y de que va a expulsar a todos los inmigrantes que están de manera ilegal aquí en el país. El New York Times publica hoy, Juliano, un editorial demoledor contra Donald Trump, donde lo compara con un tornado, es decir, que no por el hecho de ser hueco en el centro deja de ser demoledor. Deja de ser devastador, perdón. Es una condena grande por parte de un gran periódico de Estados Unidos, pero también es el sentir de muchos votantes aquí en Estados Unidos. Este doble discurso que pronunció ayer Donald Trump, uno frente a Peña Nieto y el otro en Arizona, ¿le hace bien o lo perjudica en su campaña? Yo pienso que todo lo que pasó ayer fueron contradicciones muy fuertes de lo que pasó en México y después lo que pasó en Arizona, porque en México no hablaron del muro en detalle. Después en Arizona, Trump habla que sí, que va a hacer, que México va a pagar. Entonces yo, con sinceridad, no he comprendido
¿Qué hizo Peña Nieto con ese encuentro? Tenemos que recordar también que Peña Nieto hizo una comparación de Trump con Hitler. Hace 3 meses, 4 meses. 3 meses, 4 meses. Estaba junto con Obama a criticar las medidas de Trump. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó con Peña Nieto para poner Trump en esta posición de un pretenso jefe de Estado? Que era la cosa que Trump quería con un encuentro como ese. El presidente de México hacer una cosa así con un candidato en Estados Unidos que está a agredir toda la población mexicana, está tratando a los mexicanos como inmigrantes ilegales, como estupradores, con nombres está descualificando a todos los mexicanos. Una rápida cosa, además de la campaña de Clinton, también las organizaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos están molestísimas y se ha ganado enemigos ya Peña Nieto para mejorar la imagen de México en Estados Unidos, que es tan importante y que ellos son los primeros actores que pueden actuar. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. Hay altísima tensión hoy en Venezuela ante la marcha opositora que está en curso. La toma a Caracas, que no solamente es en Caracas, sino en varias ciudades del país y del mundo, incluyendo aquí en Washington, pide al gobierno de Nicolás Maduro permitir que se celebre el referendo revocatorio antes de fin de año. Ha habido y se anuncia una salida masiva de los venezolanos a las calles. También se está desplegando un gigantesco operativo por parte del gobierno, un operativo policial y militar, así como una contramanifestación por parte del oficialismo. Lo también muy preocupante es que ha habido muchos reportes, estaba tratando de ver información actualizada sobre periodistas, corresponsales internacionales expulsados, detenidos, forzados a dormir en el aeropuerto, es decir, hay una gran represión a la prensa internacional el día de hoy. Están los ánimos, como decía, muy tensos, está a punto de haber un estallido en Venezuela. ¿En qué puede parar la marcha de hoy y cuáles son las perspectivas que tiene en este momento Venezuela? Sí, el gobierno ha venido reprimiendo de una manera fuerte. También esta semana fue secuestrado John Goicoechea, un líder estudiantil de las protestas estudiantiles del año 2007. Él estaba en el extranjero, regresó a Venezuela hace unos meses. Estaba participando activamente en política de oposición y fue retenido. Se le imputan cargos de terrorismo porque supuestamente dice que lo descubrieron con explosivos. O sea, uno sabe la clase de absurdos en que incurre este régimen. Se ha prohibido el uso de drones el día de hoy en la capital también para no registrar la magnitud de la protesta. ¿En qué va a parar todo esto? Bueno, lo que está en juego sabemos muy claramente que es la posibilidad de poder hacer el referéndum revocatorio este año de tal forma, o antes del 10 de enero, de tal forma que haya una fecha de expiración para el chavismo. No estamos hablando de Maduro, porque si el referéndum revocatorio se hace el próximo año, es muy probable que Maduro pierda su puesto en ese referéndum. El problema es que si Maduro pierde su puesto en un referéndum revocatorio luego del 10 de enero, queda su vicepresidente, lo cual garantizaría 2 años más de gobierno por parte del chavismo. Y la pregunta en cabeza de todos es, ¿podrá Venezuela aguantar 2 años más de deterioro económico y social como el que hemos visto por lo menos en los últimos 2 años? Claramente no es el caso. Así que la gente se está tirando a las calles, sabemos de que el régimen no va a permitir, no va a salir por la vía democrática del poder. Lo que está en juego para ellos no es irse a Río Grande do Sul como Dilma, sí, con un guardaespaldas, y todo lo que está en juego para ellos es ir a la cárcel, ir al exilio o incluso poder perder su vida, porque los crímenes que se le imputan a esta gente es narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción, etcétera. Así que yo no veo al gobierno permitiendo que las vías democráticas establecidas en la Constitución sean las vías que lo saquen del poder. Tal vez la vía que sí, constitucional, que sí haya que recurrir, es el artículo 350 de la Constitución venezolana, que dice que el pueblo venezolano tiene la obligación de desconocer a un gobierno que viole los derechos humanos y que viole las garantías democráticas. La comunidad internacional, Juliano, ha pedido respeto al derecho de protesta por parte de la ciudadanía venezolana. Eso parece no estar sucediendo, por lo menos a juzgar por las expulsiones a los periodistas. ¿Qué puede pasar? Muy grave, porque la Venezuela está denegando el derecho a ingreso de reporteros extranjeros. Entonces es una situación muy, muy preocupante que se ocurre ahora. Es un país que está cerrado en sí mismo.
Y podemos hacer una comparación con Brasil, porque la situación de Venezuela es mucho más grave que Brasil. Venezuela vive ahora con una caída del Producto Interno de más de 10%. En Brasil, cuando la caída del Producto Interno Bruto estaba en 2%, las personas ya estaban en las calles. Pero en Brasil nosotros tenemos el derecho de manifestación, de protestar. En Venezuela esto no es muy claro, si las personas tienen o no este derecho. Las manifestaciones hasta 2, 3 años estaban con la policía por toda parte. Y ahora no, ahora nosotros podemos ver en la televisión a las personas realmente, la oposición se manifestando en una situación muy preocupante. Un minuto, Pepe. Sí, el caso del reportero del Miami Herald, que está basado en Bogotá, es el corresponsal para los Andes. Cómo fue expulsado del país te dice mucho, ¿no? Él realmente estaba haciendo una historia sobre un pueblo, se llama San Cristóbal el pueblo, y bueno, fue a buscar el tema del contrabando, porque como saben, desde Colombia se importan muchísimas cosas, pollo, papel, que no existen en Venezuela. Y él fue a pedir estadísticas a la Guardia Nacional Bolivariana, y cuando fue a pedir las estadísticas, lo detuvieron, lo sacaron. Eso te habla pues realmente de un país que no quiere mostrar ni siquiera lo más básico de un problema que está a todas luces rampante. Seguiremos muy de cerca los hechos hoy en Venezuela y mucha solidaridad también al pueblo venezolano. Ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa, se nos acabó el tiempo. Gracias Juliano Basile, Pepe Díaz Briceño y Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes los esperamos mañana en este programa.